Segundo libro de Samuel, el rey David. Segunda división, el reinado de David sobre todo Israel. Por la hermana Mónica Díaz. El rey David, estudios en el segundo libro de Samuel. Continuamos en la segunda división del segundo libro de Samuel, que va de los capítulos 5 al 20. En esta sección contemplaremos el reinado de David sobre todo Israel y consideraremos los pensamientos en el capítulo 11, el día más negro en la vida de David. La infidelidad de David en su parte primera. En la continuidad de nuestro estudio, avanzamos ahora al capítulo 11 de nuestro estudio de segundo de Samuel, en donde contemplaremos el día más negro en la vida de David y vamos a meditar sobre la infidelidad de David en su primera parte. Y leemos en segundo de Samuel capítulo 11, verso 1 al 5. Verso 1. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Verso 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Verso 4. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Verso 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Al leer esta secuencia nos preguntamos: ¿este es el mismo David del cual estuvimos estudiando antes? ¿El hombre conforme al corazón de Dios? ¿El que venció a Goliat? ¿El que se conducía prudentemente en el palacio? ¿El que mató a 10.000 y mostró misericordia a Saúl? ¿Este es el mismo David? Creíamos que tal vez esta parte de la vida de David Dios pudo haberla dejado pasar, no dejando constancia por escrito en la palabra. Pero Dios tiene planes diferentes que los hombres. Dios quería enseñarle algo a David y a nosotros a través de este fracaso, de dejar constancia de las pérdidas que sufriremos si nos rendimos a la carne. En David vemos claramente las dos naturalezas, pues todo lo que habíamos considerado antes de él fue verdadero. Así Dios presenta a su siervo en sus dos manifestaciones y le hace considerar que debía aprender la verdad de que en la carne no mora el bien. Leemos en Romanos capítulo 7, versos 18 al 21. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Así de esta manera consideraremos no solo el fracaso de David, sino de todo creyente cuando no juzga a la carne. Tarde o temprano ella se va a manifestar en reclamos de sus derechos, y de esta manera aprendemos que si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vamos a ver lo que le hizo a David fracasar grandemente. En 2 de Samuel capítulo 11, verso 2 nos dice: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Tal vez David pensaba que ya había hecho bastante para la casa de Israel. Él había conquistado varias batallas y conquistado muchas naciones de alrededor, y tal vez se sintió un poco cansado y se quedó a descansar en el palacio, y por ello no salió a la guerra, pues vemos que era el tiempo en que los reyes salen a la guerra. Pero él no fue, sino que envió a Joab. El lugar de rey estaba en el frente de la batalla, pero él decide no ir. Esto realmente fue en detrimento de él mismo. Él dio oportunidad para que la carne se manifieste, él estaba realmente ocioso. Espiritualmente, así también nos muestra a nosotros a no dar ni una oportunidad a la carne, y cada vez que ella se levante, debemos mostrarle su lugar, que es en la cruz de Cristo. Gálatas capítulo 2, verso 20. De otro modo, nos hará perder muchas cosas. En tiempos de la guerra, los soldados de una nación no pueden facilitar a sus enemigos vencerlos, simplemente por estar ociosos. Así también debemos recordar que los tiempos en que vivimos no son buenos tiempos, sino tiempos peligrosos, y no podemos permitir al enemigo vencernos simplemente por no hacer lo que Dios nos ha dado para hacer a cada uno. Necesitamos recordar lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, verso 11. En lo que requiere de diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.
Esta es la recomendación del apóstol. Leemos en 1 Timoteo capítulo 4, verso 13 al 16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Verso 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Verso 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hallamos 4 pasos de humillación en la vida de David, hablando expresamente de su fracaso. El número 4 es el número de la debilidad humana. Comenzaremos a desarrollar esos pasos. Primero, o el primer paso de fracaso, él se quedó en Jerusalén, como vimos en el versículo 1. David no fue una persona habituada a la desobediencia y al pecado, pero en esta parte de su vida él fracasó duramente. ¿Cómo es esto? Tenemos que recordar dónde mora el pecado, esto es, en la carne. Como dice Romanos capítulo 7, verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. De ahí la importancia de no dar ocasión a la carne. Esto era lo que David debía aprender, no precisamente que el pecado daba vueltas por ahí, sino que moraba en él, y debía aprender la diferencia claramente. Así también la lección es clara para nosotros, como nos dice Romanos capítulo 6, versos 11 y 12. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Amós capítulo 6, verso 1 al 3, tenemos una referencia para los que buscan las comodidades de esta vida en detrimento de los múltiples beneficios de la gracia de Dios. Y leemos, Amós capítulo 6, verso 1. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y los principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Verso 2. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Hamat. Descended luego a Gat de los filisteos, ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Verso 3. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Vemos en qué circunstancia escribió Amós. Era en tiempo de vigilar, de estar en guardia, a causa de la maldad que existía en el momento circundante a Israel. Pero ellos estaban buscando la prosperidad de esta vida, y triste fue ver el final. Ellos fueron sorprendidos y llevados en cautiverio. Así, el reposo al cual estaba sometido el rey David era un descanso ocioso. Era momento de luchar y de vigilar, pero él estaba disfrutando de las comodidades del palacio. Espiritualmente, la lección es clara para nosotros. Hay una cita en 2 Timoteo capítulo 2, verso 3 al 7, y nosotros leeremos el verso 4 y 7, donde nos dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Verso 7, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Primera de Pedro capítulo 5, verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo no se fija qué grado de espiritualidad podamos tener. Él anda buscando la ocasión, algún descuido del creyente simplemente para hacer su obra, ya que tiene un aliado en la carne y en el mundo. Por ello tenemos que velar y estar siempre preparados. Leemos en 2 Corintios capítulo 10, verso 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Ahora veremos el segundo paso de fracaso en el rey David. Él se paseaba, como dice el verso 2. Vemos que él estaba de balde, inactivo, al parecer no tenía nada que hacer, lamentablemente no se dio cuenta de la astucia del enemigo. Preguntamos, ¿no pudo hacer aunque sea alguno de los salmos? Espiritualmente, así un ardid del enemigo es hacerle perder tiempo al Hijo de Dios que esté inactivo, sin propósito, pero vemos el consejo de la palabra de Dios a no ser ociosos. Leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Siempre hay algo en que estar ocupados en las cosas del Señor. 1 Timoteo capítulo 4, verso 13 nos dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Efesios capítulo 4, verso 27, ni deis lugar al diablo. Vemos la exhortación de la palabra de Dios, no darle lugar al enemigo, y recuerde que el pecado mora en la carne, como leemos en Romanos capítulo 7, verso 22 al 24. Porque según el hombre interior,
Me deleito en la ley de Dios. Verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuál es el remedio entonces para no dar ocasión al enemigo? Leemos en Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Daniel capítulo 1, verso 8 hallamos el propósito de corazón de Daniel. Pero ¿cuál fue el propósito de David por no ir a la guerra y quedarse en Jerusalén? En realidad no hubo propósito, él estaba ocioso. Al pasearse por el palacio vemos que él comenzó a mirar hacia abajo y no miraba hacia arriba. Este fue el indicio de su fracaso, el quedarse en Jerusalén en vez de ir a la guerra y en su momento de ociosidad no mirar hacia arriba. Vemos dónde está ahora su visión. En vez de mirar hacia arriba, miró hacia abajo. Espiritualmente la lección es clara para nosotros. En Colosenses capítulo 3, verso 1 al 2 nos dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Su visión estaba en las cosas terrenales, dando así ocasión a la carne. ¿Qué vio David al mirar hacia abajo? Vio desde el terrado a una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. Él codició algo que no era suyo. La codicia se relaciona estrechamente con la visión. Recordamos los pasos de la caída del hombre: vio, codició y tomó. Génesis capítulo 3, versos 6 al 7. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Otra cita para tener en cuenta. Mateo capítulo 5, verso 28, que nos dice: Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Romanos capítulo 7, verso 7 al 8. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Romanos capítulo 13, verso 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En 2 Corintios capítulo 3, verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto nos ayuda a vencer en nuestras vidas. Cuando pasamos mirando la gloria de Dios y del Señor, sin duda habrá transformación. Literalmente, en la experiencia de David, vemos que para poder ver a la mujer tenía que mirar hacia abajo algo visible, lo que es temporal. Espiritualmente, así ocurre con el Hijo de Dios cuando mira hacia abajo. La exhortación de la palabra de Dios es, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 14 y 15. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Verso 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Que el Señor nos siga iluminando para la exposición de su palabra. Gracias a Dios por su fidelidad en dejar sentadas las bases en su palabra de las pérdidas que sufriremos si no juzgamos nuestras tendencias carnales. El Señor nos siga colmando de su gracia y misericordia. Amén.